Diariamente. Saludamos al asambleísta, el doctor Luis Esteban Torres Cobo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está la capital de la República? Y qué lástima que en la provincia del Tungurahua esas hermosas, bellísimas fiestas de las flores y las frutas este año tampoco se puedan llevar a cabo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto y a las órdenes. Lamentaba, decía asambleísta, por el tema de que no van a tener las fiestas de las flores y las frutas. Para empezar, como detalle, usted que es ambateño, entiendo, ¿no? Así es. No van a tener las fiestas. Bueno, está en debate eso, ¿no? Hay personas que sostenemos que se tienen que llevar a cabo, otras personas creen que no, y al final habrá que ver qué decisión se toma. En todo caso, hay toros, es algo fundamental en las fiestas de Ambato, y vamos a ver si el resto de eventos oficiales al final se dan o no se dan. Yo creo que todavía no está cerrada esa posibilidad. ¿Cómo va el tema de la pandemia a propósito, aprovechando lo que estamos conversando ahorita? ¿En qué sentido? No lo entiendo. La pandemia está manejada, la gente sí se ha vacunado, en su mayoría se utiliza obviamente el distanciamiento, las mascarillas en la ciudad de Ambato, Tungurahua. Sí, se respetan las medidas, pero yo veo ya un cansancio de la gente, más allá de la afectación psicológica que esto ha tenido para todos. Ya la gente está cansada y yo creo que la gente ya se vacunó y está la expectativa de que de alguna manera también se vayan levantando restricciones, ¿no? Vea usted en el mundo cómo ya, luego de la vacunación, por supuesto, ya han quitado incluso el uso de la mascarilla en exteriores. Creo que es algo absolutamente lógico. Claro. Y lo mantienen, por ejemplo, le estoy hablando de España, le estoy hablando en estos momentos incluso a Nueva York, que era una ciudad que tenía muchas restricciones, mantienen el uso de mascarillas, ya sea en los locales que lo pidan, que son la mayoría, y evidentemente de forma obligatoria en el transporte público, especialmente en el metro y en los centros médicos. Así que creo que un poco ya hay que ir viendo lo que está haciendo el resto del mundo y nosotros también empezar a tomar ese tipo de decisiones, porque le digo, la afectación, ha habido por supuesto afectación de salud, pero el mayor problema aquí es económico, es psicológico, y tenemos ya que ir empezando a dar los pasos para terminar con esto. Y queremos liberarnos justamente también de ese factor económico, de salud, de la delincuencia que nos está llevando en peso, pero también esa molestia, esa urticaria que tenemos obviamente de los entes públicos, de los entes que deben administrar y obviamente dar de alguna manera también estas posesiones de autoridades. Hablamos obviamente del caso del Consejo de Participación Ciudadana, ya para entrar en materia asambleísta. Facciones políticas están solicitando un juicio político, ya no solamente a los 4 integrantes de la supuesta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana que ha encabezado, no sé cómo llamarlo, el presidente o supuesto presidente Hernán Ulloa, pero algunos dicen que sean los 7 consejeros de participación ciudadana. ¿Cómo van estas conversaciones, asambleísta? Bueno, de lo que sé, nosotros firmamos un juicio político presentado por todos los asambleístas de Pachacutic a los 4 consejeros por 2 temas específicos: irregularidades en el nombramiento del superintendente de ordenamiento territorial y la decisión abrupta, digamos, de cambiar un poco los pliegos del concurso para el nuevo contralor, en donde evidentemente eso no se había hecho antes y ameritaba una fiscalización por parte de la Asamblea, e inmediatamente el gobierno, a través de sus asambleístas de Pachacutic, porque el gobierno también tiene varios asambleístas de Pachacutic a su lado, entiendo que ya ha presentado un juicio contra los 7, así que habrá que ver qué pasa. Quizás esos juicios de alguna manera se juntan y es uno solo el que se decide en pleno, o se mantienen por separado. Pero en todo caso, yo creo que estamos cansados todos ya de esta cantaleta del Consejo de Participación Ciudadana, de lo que ahí se da, y es algo que alertábamos desde el principio, porque ahora dicen algunos detractores que algunos están defendiendo al Consejo porque tienen intereses ahí. Oiga, ese Consejo no debió existir nunca, es una aberración, es una deformación chavista que incluyeron en la Constitución de Montecristi, para de alguna manera solapada influir en el nombramiento, o especialmente desde el control ejecutivo, cooptar ese poder para el nombramiento supuestamente ciudadano
de autoridades de gobierno. ¿Sabe lo que tenemos que volver a hacer acá? Y sé que a muchos no les gusta, pero yo soy un defensor de la democracia presidencialista. El Ecuador está basado en la democracia presidencialista norteamericana. De ahí tomamos el modelo para diseñar lo que tenemos ahora. Y ahí no hay 5 poderes, hay 3 poderes. No hay ni siquiera Corte Constitucional, hay una sala constitucional en la Corte Suprema, que es lo que deberíamos tener acá. Pero, oiga, en ese sistema pasa lo que tiene que pasar, que la designación de autoridades se da vía poder legislativo, que es lo mismo que debería pasar acá. No deberíamos jamás tener un Consejo de Participación Ciudadana. Pero si ya lo tenemos y todavía no hay proyectos o vías para eliminarlo, tenemos que hacer lo posible que haga buenos concursos y que seleccione a los mejores ciudadanos para que se sienten en los puestos de control. Así que en ese sentido, nosotros, como le digo, haremos cualquier esfuerzo para que eso se dé, y es evidente que aquí hay también una pugna de gobierno. El gobierno, para nadie es una mentira que quiere controlar la designación de todas las autoridades. Vea usted lo que pasó con el nuevo presidente, o no sé si presidente, pero la persona que está ahí ahora, que le mandan incluso con policías, órdenes del Ministerio de Gobierno. Entonces es evidente que ahí hay un interés del gobierno para controlar absolutamente todo. Pero en democracia, lo lógico es que hayan pesos y contrapesos y que desde el poder legislativo hay una vigilancia que las cosas se hagan bien. Vayamos un paso más adelante. Supongamos de que efectivamente se aplica este juicio político. Habrá que escuchar a los 7 consejeros seguramente para descargar sus acusaciones, etcétera. Tendrán derecho al pataleo, como se dice. Y suponiendo de que este juicio político destituya a todos estos 7 consejeros, ¿qué pasa ahí? Tomarán cargo los suplentes, pero volverá a empezar lo mismo. Igual hay un manoseo político ahí. Es que ese es el problema. Ese es el problema de este órgano, que está corrupto desde el principio, es decir, desde su forma de creación en la Asamblea. Ese es el problema. Entonces sí, se pueden ir unos, le reemplazarán los suplentes. Si faltan nombres en los suplentes, aunque entiendo que no, pero si llegaran a faltar, no se olvide que los consejeros son elegidos por voto popular. Así que no sé si tendrán que adelantarse la papeleta en algún momento, o se cuadra con alguna elección que venga, pues en las seccionales no lo sé. Lo cierto es que ese es el problema. Salen unos y van otros y vuelve lo mismo. El gobierno dirá a quiénes son conocidos, a quiénes les tengo que dar la vuelta, a quiénes son cercanos o no. Lo mismo pasará con el resto de grupos políticos, y eso es una historia de no parar. Por eso le digo, esa es una aberración, una deformación chavista que se incluyó en la Constitución y que hoy estamos viendo en una democracia con más contrapesos, que creo que es positivo eso en la Asamblea, por cierto, a diferencia de lo en el pasado. En el pasado no había ni siquiera esta discusión, porque el gobierno, al que controlaba toda la Asamblea, toda la justicia, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, entonces no había derecho a pataleo de nadie. Hoy, cuando eso ya no existe, evidentemente hay un problema. Y yo creo además que la debilidad del Ejecutivo en el Legislativo, no es un gobierno que tenga fortaleza en el Parlamento, hace que el gobierno tenga la necesidad de ir cooptando todos los poderes que pueda por fuera del Legislativo. El mismo forcejeo se está dando este rato en el Consejo de la Judicatura, el mismo forcejeo, como le digo, se está dando en el Consejo de Participación, en fin. Y se dio incluso en la Corte Constitucional. Vaya usted a ver, yo no creo que son buenos jueces los que llegaron, pero 2 son nominados por el Legislativo, ¿no? Por el Ejecutivo, perdón. Así que, como le digo, hay que estar atentos, y en la Asamblea, pase lo que pase, si es un juicio contra 4, contra 7, habrá que tomar una decisión, ¿no? 7 de la mañana con 47 minutos. Asambleísta, lo saluda Jorge Escobar desde la cabina de Contrapunto. Ya en la materia coyuntural, en la movida política, ¿al final usted cree que se conseguiría el mismo número de asambleístas que ha presentado la petición para este juicio político en primera instancia contra 4? Ya se conoce que habría otra iniciativa para que sean los 7, pero ¿existirían los votos al final para tomar una decisión en un parlamento atomizado en el que nadie tiene la mayoría? Hemos visto oscilaciones entre Pachacutic, UNES, PSC, han votado en determinadas circunstancias unidos y en otras han tomado caminos o sendas distintas.
¿Cree usted que habría la cohesión necesaria si finalmente el CAL califica este proceso de juicio político para que pase a manos de la Comisión de Fiscalización a que se sustancie, ¿no?, en un periodo de al menos 20 días según la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Bueno, el primer juicio que se presentó contra los 4 consejeros se presentó con casi 80 firmas, cuando 70 son las requeridas para censurar. El segundo juicio, el que presentó el gobierno a través de sus asambleístas de Pachacutic, se ha presentado justo con 35 firmas, que es el número mínimo. No sé si lleguen a tener 80 en el Pleno, o no sé qué pase ya en la Comisión de Fiscalización, como le digo. No sé si es posible también una unificación o se va cada juicio por separado. Vamos a ver. En todo caso, como le digo, habrá que ver qué pasa en el Pleno, qué se demuestra, qué no se demuestra, qué se prueba como un mero tema político y no una verdadera conducta que tenga que ser sancionada. Vamos a ver. En todo caso, como le digo, el primer juicio sí tiene una fortaleza que no se había visto antes, que es más incluso del número requerido para censurar, porque usted necesita 35 firmas para presentar un juicio y 70 para concluirlo. Y en este caso se han presentado más de 80 de varias bancadas, incluyendo independientes, de Izquierda Democrática. No es que aquí haya presentado solo Pachacutic, PCC y UNES, hay más asambleístas, y vamos a ver en el camino qué pasa, ¿no? Claro, mi inquietud iba por el lado de esa división al interior de Pachacutic, porque una facción pide contra los 4 y otra contra los 7. Habría que ver si final, por ejemplo, al PSC le interesa solo que se vayan 4 o que se vayan todos. ¿Cuál es el criterio? Nos interesa que se vaya cualquier funcionario que haga malas cosas, que no le sirva al país y que se entregue servilmente al poder de turno. Yo creo que cualquier funcionario de ese tipo no tiene que estar en ninguna función pública. Y vamos a ver, como le digo, ahí en los juicios qué pasa. Nosotros hemos tenido pruebas y las hemos presentado, o más bien hemos apoyado un juicio que tenía pruebas y la han presentado contra 4. Vamos a ver si el juicio que tiene contra 3 tiene pruebas contundentes, y las tiene evidentemente. Y son personas que no tienen que estar en la función pública, no tendrán que estar en la función pública, y para eso está la Asamblea, para censurar y para destituir a estas autoridades. Pero, como le digo, nosotros hemos firmado un juicio contra 4 y las pruebas están contra esos 4. Si hay pruebas contra nosotros, habrá que ver ya qué pasa y si eso se respalda o no se respalda. Si esto se materializa en el evento asambleísta, también se allanaría el camino para una futura propuesta de reforma constitucional que ya ha sido anticipada por el presidente Guillermo Lasso, a fin de que ahora sí esta asamblea, la asamblea de hoy, pueda tomar una decisión en torno a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, dependiendo de lo que proponga el Ejecutivo, o al menos restarle la facultad de la designación de autoridades. Acuérdense que cuando hubo una iniciativa ciudadana con ex integrantes del Consejo de Participación Transitorio, aquello no pasó en el Parlamento, no se logró la aprobación. Entonces, ¿cree usted que se allanaría el camino si logran este objetivo? Hay que ver qué pasa con este juicio político, para que cuando llegue esa propuesta de reforma constitucional, primero tengan las 2/3 partes, es decir, la mayoría calificada, 91 votos, para que eso se apruebe y luego eso pase también a las urnas, porque así lo establece el artículo 442 de la Constitución. Sí, ese es el camino más complicado y usted lo ha dicho bien, porque no es tan sencillo como consulta popular, como algunas veces nos quieren vender. No, en esto la Corte Constitucional ha dicho que se trata de una reforma a la Constitución vía asamblea. Y en el pasado, lamentablemente, una iniciativa de este tipo se cayó, y es lo que puede pasar ahora. No es sencillo. Sin embargo, no hay esfuerzo que no se tenga que hacer, porque la eliminación, como les digo, es algo que tiene que darse. Pero que el paso, evidentemente, al estar en el texto constitucional, no es simplemente tener una consulta ya. Hay que seguir lo que dice la forma de reformar la Constitución, y por eso es que sí habrían obstáculos en esa vía, lamentablemente. Porque le digo una cosa, hay grupos políticos que en su razonamiento lógico creen que tiene que existir el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que no, pero hay otros que creen que sí. Entonces, si no hay los votos, al final en la Asamblea se sigue cayendo esto, ¿no? Pero no hay esfuerzo que no se tenga que hacer, y si el gobierno va a presentar alguna de estas reformas, déjeme decirle, yo la apoyaría. Sea que estemos en este momento en una mala relación con el gobierno, pues yo la apoyaría, porque eso es
algo absolutamente lógico. Ahora habrá que ver si lo presenta o no lo presenta. 7:53. Tengo una última inquietud de mi parte para continuar luego con Edison Casañas. El gobierno presentó un proyecto de ley para la seguridad integral del Estado y el fortalecimiento de la fuerza pública. Ya vio usted el último episodio en Durán, 2 sujetos colgados de un puente peatonal, como se había advertido en su momento en noviembre del año pasado por parte de algunas agrupaciones vinculadas, según las autoridades, a actividades narcodelictivas. ¿Estamos ante escenarios más complejos, asambleísta? Analistas internacionales, tanto colombianos como mexicanos, afirman que si esto no se detiene ahora, que si esta mecha no se la apaga ahora que está en ciernes, que se está iniciando, el futuro inmediato sería bastante difícil. Perdón, no lo escuché, se me cortó un poco el audio. Sí, sobre lo que sucedió en Durán, estos 2 sujetos colgados. Según analistas colombianos y mexicanos, si esta mecha no se corta a tiempo, podrían venir episodios más críticos y más complejos para el Ecuador. Es grave, ¿no? Vea usted el tema en Guayas específicamente. Solo el día de ayer, 17 asesinados, 2 colgados en el puente, y entre uno de los asesinados un exalcalde del Triunfo, precisamente un alcalde socialcristiano, en el Triunfo, a balazos. Así que la crisis de seguridad, créame que sí es muy grave, y a veces me sorprendo, ¿no? Porque por el Twitter, por lo que se dice en el Twitter, activan todos los aparatos de la Fiscalía de la investigación contra este periodista Canesa por unas expresiones equivocadas sobre una compañera del trabajo. Pero sobre la verdadera delincuencia no hay nada. Entonces hay una verdadera inacción en este punto, y créanme que como asambleístas no podemos hacer absolutamente más. Es un tema ya de gestión gubernamental, es un tema de inteligencia, es un tema de saber qué está pasando precisamente con el tema de la droga en ciertas provincias, una de las más afectadas del Guayas. Así que yo no sé realmente por qué hay tanta demora, por qué hay tanta lentitud, por qué hay tan poca inteligencia, y por inteligencia me refiero a la información que se debería estar usando en beneficio de las fuerzas del orden, que aparentemente no se lo está haciendo, porque el mensaje evidentemente es ese, ¿no? Es atemorizar. El de estos cuerpos colgados es algo simbólico para atemorizar, pero lo que menos tenemos que hacer es atemorizarnos, lo que tenemos que tener es acciones. Y déjeme decirle otra cosa, yo he propuesto acciones que lamentablemente a veces se acusan de extremistas, de innecesarias, que es el tema de un porte ordenado y legal de armas para la ciudadanía, para que se pueda defender en situaciones extremas con la debida proporcionalidad y en el debido estado de necesidad. Porque ve lo que está pasando, veo periódicos y reportajes de que ahora están los delincuentes que no tienen dinero para comprar el arma, alquilando armas para sus fechorías, y a veces les alquilan a compañeros delincuentes, e incluso a veces policías, escúcheme bien, policías están alquilando sus armas a los delincuentes para que cometan sus delitos. Así que creo que aquí, como le digo, está faltando muchísima inteligencia, muchísima acción, hay mucho palabreo y hay poca acción, poca concreción ya de soluciones para la ciudadanía. Esperemos que esto cambie lo más rápido posible. Y no se olvide, asambleísta, también lo que la misma policía informó hace poco, que en los allanamientos en varios decomisos encontraron municiones, al menos el 25-30% de las municiones provenientes de la planta de Santa Bárbara, la empresa pública del Ministerio de Defensa. La semana pasada entrevistamos al ministro Luis Hernández, dijo que ya estaba solicitando toda la información. 7:57, Edison. Sí, y bueno, ya para concluir nada más, la verdad que lo que tenemos acá en Guayaquil es bastante tremendo, andamos todo el mundo paniqueados. Pero ustedes tienen todavía esa papa caliente, porque la mayoría de los ciudadanos dice, bueno, ¿por qué no hace nada el presidente? ¿Por qué la asamblea tampoco hace algo? Y es lo que la ciudadanía espera y aspira, de que obviamente este tema de la delincuencia se vaya terminando, se vaya controlando de alguna manera. Y ahí es justamente una de las preguntas, de las inquietudes que podría darse en esta posible consulta popular, el porte de armas, asambleísta. Es que realmente no es ni siquiera un tema de la consulta. Ojalá no haya, ¿sabe qué? Ojalá no haya consulta popular, porque veo que el gobierno no tiene ninguna sola pregunta importante y necesaria,
y que más bien se puede utilizar esto para politizar un tema. Acuérdese usted en la consulta mañosa del 2011, que nos pusieron a consultar sobre los toros y sobre los casinos, sí, únicamente para encubrir una pregunta que buscaba el control de la justicia. Así que ojalá no hagan lo mismo ahora. Sería lamentable, y que no pregunten tonterías, porque el tema de las armas, al menos, pasa por... le cuento una cosa, esto está vigente y es un derecho de los ecuatorianos desde 1830, y desde 1980 en la ley de armas que se promulgó ese año. Sin embargo, desde el 2009 empezaron los acuerdos ministeriales, las decisiones del Comando Conjunto restringiendo todo esto. Y ahí están los resultados. Yo lo que dije de Santa Bárbara lo dije hace 3 años cuando presenté el proyecto, hace 2 años cuando presenté el proyecto. Es un secreto a voces lo que pasa en Santa Bárbara. Y sabe que lo que también es un secreto a voces, que parte, no todos por supuesto, porque hay muy buenos policías y muy buenos militares, pero parte de ciertos policías malos, podridos, y ciertos policías militares y podridos en servicio pasivo y en servicio activo son los principales jefes de las mafias de tráfico de armas desde las fronteras. Y son los primeros interesados en que siga esta restricción a no solo municiones, porque aquí hay un monopolio de municiones de Santa Bárbara, sino al tema de las armas. Así que todas esas cosas hay que combatir, pero con decisión. Si usted tiene ministros o políticos que no tienen los pantalones bien puestos, bien amarrados, no va a tener decisiones contundentes, y lo estamos viendo, como le digo, en la provincia de Guayas. Oiga, lamentablemente, la situación que se vive en Guayas, yo le digo, como ambateño y como residente también de muchos días en la ciudad de Quito, espero que eso no se extienda a otras provincias, porque lo que están viviendo ustedes es algo invivible para cualquier ciudadano. Ya no poder salir a tomarse un helado por el miedo de que vengan dos personas en una moto y le disparen. Oiga, eso no es normal. Así que hay que tomar cartas en el asunto, hay que irse contra los grupos que se tenga uno que ir, hay que tener decisiones, para eso le eligen a uno en un cargo. Y si aquí hay, como le digo, malos elementos que tienen que ser combatidos con todo el peso de la ley, tienen que ser combatidos, pero basta de especulaciones, basta de decir vamos a poner en la consulta popular. No, esto yo les digo por dónde va, que son restricciones de índole, acuerdos interministeriales, que con una decisión en 10 minutos se van abajo. Pero no quieren darlo abajo, ese es el problema. No quieren tumbar esas cosas. Sí. Bueno, interesantes sus respuestas para reflexionar y por lo menos ojalá que lo puedan poner en práctica aquellos que tienen esa obligación, esa responsabilidad de estar con el ciudadano, ¿no? Así es, agradecemos al abogado Esteban Torres, él es asambleísta y jefe del bloque del Partido Social Cristiano.